Bienvenidos arequipeños y arequipeñistas a la ventana crítica, a la ventana de opinión, a la ventana donde cada semana nos comunicamos con usted para poder generar opinión crítica, análisis a profundidad, para un poco conocer nuestra realidad. Si conocemos, definitivamente vamos a tener la posibilidad de promover mejor ciudadanía. Bueno, hemos estado en una semana sumamente crítico. Parece que la maldición ha quedado Arequipa. Vino un huaico, arrasó casi la mitad de la ciudad. Luego vino la crisis energética. No hay en este momento gas en la ciudad, no hay combustible, hay suba de pasajes, todo el mundo está movilizado. Y encima el cierre del puente que conecta Arequipa con el exterior, diríamos fundamentalmente, con Suchumayo, ¿no? La Mayo. gente está sufriendo más de 5 horas para salir y entrar de la ciudad y eso hace realmente crítico. Es una ciudad en abandono, es una ciudad donde definitivamente nuestras autoridades no hacen nada absolutamente por estar en mejores condiciones de gobernabilidad y para nosotros en mejores condiciones de vida. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Buenas tardes Juan Carlos, Elvis, muy buenas tardes, Miller. Acá nuevamente pues preparándonos para seguir en el caos, ¿no? Lamentablemente no solo estamos en un proceso de elecciones y cierre de gestión, sino que estamos también en un proceso de caos generalizado que no sabemos cuándo vamos a salir, como lo acabas de detallar, ¿no? El tema de la crisis energética que tenemos en este momento, el tema de la reconstrucción de la ciudad, que es otro tema muy grave, y lo más importante de todo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que estas cosas no vuelvan a suceder? Porque si lo dejamos así, dentro de 10, 15 años, nuevamente se va a repetir el fenómeno y nuevamente vamos a estar buscando culpables y nunca llegamos a resolver los problemas. Pero bueno, acá estamos para conversar y para escuchar también a todos aquellos que quieran plantear sus posiciones, sus ideas. Las puertas están abiertas. El Mirador es un espacio donde todos están invitados para expresarse. Claro, en las entrevistas anteriores, Julio decía a nuestros expertos, esto no se va a volver a presentar de acá 8 o 10 años, no, sino va a ser una acción permanente. Es decir, el cambio climático, los problemas de mala gestión de la ciudad nos va a hacer que cada año volvamos a estos episodios y tenemos que aprender a vivir definitivamente con esta condición. Hoy nos acompaña Elvis Yang, que es experto, especialista, análisis crítico y al mismo tiempo ha ido esta semana denunciando varios hechos que podían haber sido trabajadas de mejor forma, pero que lamentablemente a nuestras autoridades, especialmente a nuestro gobernador, el señor Roel Sánchez, y entre paréntesis, esta semana hemos recibido una amenaza y una comunicación de la patrona diciéndonos que no le critiquemos a su querido esposo y es honorable ciudadano, pero sin embargo tenemos que hacerlo porque hay una incapacidad por encima de eso, ¿no? Entonces vamos ahí, en otro momento lo difundiremos esa carta que hemos recibido, está un poco amenazante a nuestras comunicaciones y mensajerías privadas. Pero sin embargo, volvamos al otro hecho que es de opinión pública, ¿no? Entonces, hay un tema profundo que debía haberse generado definitivamente en el trabajo de la prevención de la ciudad, que es el tema justamente de esta torrentera. Y con eso conversaremos con Elvis. Y en un segundo momento, la crisis justamente que está generando en este momento el puente de Uchumayo. ¿Qué tal, Elvis? Bienvenido al Mirador. Muy buenas tardes, Juan Carlos, Julio. Es un gusto estar con ustedes en el Mirador y qué pena que sea para analizar lo malo que nos está pasando, pero es importante porque de las situaciones adversas, de las situaciones malas, se aprende y además de estas situaciones también nos crean oportunidades, no solo para reflexionar, sino también para saltar sobre nuestros errores y poder tener pues una ciudad o un proyecto de desarrollo social con mucho más posibilidades, ¿no? Sí, y bueno, hiciste una denuncia que ha remecido el ambiente político, ¿no? A través de la coordinadora política de Arequipa. Había un expediente que se tramitó con el momento oportuno, el año 2023, por el área competente, que en este caso es Ana, y al gobierno regional no le interesó absolutamente. ¿Puedes narrarnos un poco la secuencia de qué se ha escondido, de qué se ha omitido y esto ha desencadenado el caos de la ciudad? Sí, mira, fíjese, justo la coordinadora político-social venía evaluando los resultados del PDM, ¿no? Y cuando evaluábamos los resultados del PDM, algunos dirigentes del Cono Norte nos acercaron este estudio de Lana, que yo no lo conocía particularmente,
y nos pusieron en conocimiento los estudios que había hecho el ANA sobre las torrenteras del Cono Norte. Pero fijándonos bien, no era un estudio de las torrenteras del Cono Norte, sino era un estudio de las 10 torrenteras de toda la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces era un estudio bastante importante. Entonces lo primero que uno hace como técnico, o sea, si es un estudio oficial aprobado por el ANA, buscarlo en el Invierte. Y oh sorpresa, no estaba en el Invierte este estudio. Entonces era una situación bastante extraña, ¿no? Que un organismo nacional produzca estudios que no estuvieran registrados en ningún lado. Luego, posteriormente, pues hicimos las precisiones del caso de que el PDM estaba mal formulado y todo ello, y también hemos recibido pues cartas notariales de las personas que han formulado el PDM, de por qué los criticábamos, y sencillamente nos ha dado el tiempo la razón. Todos los que han formulado el PDM los han despedido, los han echado, ¿no? Porque han hecho un PDM malo, y la carta pues, que nos han enviado creo que ya no tiene ningún sentido porque nuestras críticas estaban bien hechas. Y posteriormente a eso se aparece otro dirigente con una carta que él había obtenido en ANA preguntando por estos estudios, ¿no? Y en esta carta el ANA detalla que estos estudios habían sido formulados por el gobierno, por el ANA, y que habían sido entregados al gobierno regional y que el gobierno regional los había devuelto al ANA. Esto nos causó aún mucha más sorpresa, ¿no? Hasta que ya luego de que, habiendo hecho la denuncia, nos han acercado mucha más documentación y hemos tenido acceso tanto al convenio con el que se realiza este estudio y además todos los documentos con los que fueron tramitados. Y las sorpresas no acababan, ¿no? No era un estudio, eran 4 estudios, ¿no? Nosotros hemos hecho la denuncia por un solo estudio, el de las torrenteras, pero existen 3 estudios más que tienen que ver con el tema del control de las defensas ribereñas del río Chili, en la parte de la ciudad, desde el puente Chilina hasta el puente Uchumayo, que acaba de colapsar. No, de repente está estudiado, no hemos tenido acceso a ese estudio. Otro estudio que es sobre toda la cuenca en el Valle de Vítor, donde están todos los sembríos, todas esas chacras de Vítor, y otro estudio más en la cuenca de Quilca, en la provincia de Camaná. Entonces son 4 estudios que el gobierno preinversión. De preinversión que el gobierno regional habría escondido, pongámoslo en términos coloquiales así, que se explica de que ellos no lo han inscrito en el Invierte porque tenían otra forma de ver el tema, ¿no? Lo que tenemos que comunicar... Pero en este caso, el competente en este tema es la Autoridad Autónoma del Agua. ¿De dónde salen estos estudios? Estos estudios salen como una compensación que se le hace al sur, al centro y al sur del país por las inversiones que se venían haciendo en el norte en reconstrucción con cambios. Como las lluvias habían destruido el norte, entonces el gobierno nacional, para curarse en salud, lo que hace es designar un fondo para estudiar todos los posibles efectos de inundaciones en Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac y Junín, ¿no? Entonces designa por ley de presupuesto el año 2020, designa 21 millones de soles para que el ANA realice los estudios y se los entregue a los gobiernos regionales en aplicación de sus responsabilidades de prevención de desastres, ¿no? Porque estamos hablando del desastre del norte, entonces esto está abocado a prevención de desastres. Entonces, es así que la ley de presupuesto del año 2020 dice el ANA hace los estudios, ¿no? Y quien debería recibirlos es el gobierno regional. Y el ANA firma un convenio pues, de coordinación de cómo coordinamos para hacer los estudios, porque ya la facultad estaba entregada por ley al ANA para que haga los estudios, no había necesidad de convenio de delegación de facultades, y sencillamente se firma ese convenio para colaborar en la elaboración del estudio. Se termina de elaborar los estudios, que demoran 2 años, o sea, se licita en el año 2021, se adjudican la licitación de estos 4 estudios y se ejecutan durante el año 2021-22 y el 23 se le entrega al gobierno regional, ¿no? Ojo que estos estudios no están hechos por cualquiera, es una licitación nacional donde incluso participan consorcios nacionales, ¿no? Y el consorcio que gana 3 de los 4 estudios que están para Arequipa es el consorcio del ingeniero Quiscas con otro ingeniero. Samuel Quiscas, googleen por favor, es el hidrólogo más reputado del país, ¿no? Entonces, es un experto en su materia. Es un experto. Entonces, y este experto lo que hace, elabora estos estudios de perfil y advierte en los estudios. Dice, hay
para el año 2026, porque este estudio se hace el año 2021, para el año 2026 van a haber más de 180.000 personas en peligro por estas 10 torrenteras. O sea, estamos hablando de las 3 torrenteras de la margen derecha, ¿no? Que es la torrentera de Chuyo, la torrentera que está en Cerro Colorado y una pequeña torrentera que está en la parte alta de Caima. Y las otras 7 torrenteras, incluyendo Venezuela, Independencia, todas las torrenteras que están en la margen izquierda. Que no se han activado no se han activado, gracias a Dios, pero que en estas 10 torrenteras existe infraestructura del Estado, existen más de 146 colegios locales educativos cerca de las torrenteras que en un eventual desborde de una torrentera podrían ser dañados. También están alrededor de 16 centros de salud, 5 comisarías. Y muchas vidas, ¿no es cierto? Y muchas vidas. Elvis, vayamos un poco a ver, desglosando lo que acabas de expresar, ¿no? Entonces, Correcto. primero hay un estudio de preinversión, que en este caso lo hace ANA. Entonces, inmediatamente al estudio de preinversión vendría el estudio de inversión, ¿no es cierto? Que corresponde expediente técnico, ¿no? del expediente técnico. Claro. Entonces, esto debía haberse hecho por el gobierno regional, porque es Correcto. materia de su competencia, tiene el presupuesto correspondiente, tiene el aval correspondiente. ¿Por qué lo rechaza el gobierno regional este estudio de preinversión? El gobierno regional lo rechaza porque entiende entiende de manera equivocada de que el ANA se le entrega en el año 2023 y el convenio que firmaron para la formulación del estudio ya venció, se firma el año 2020, se firma el convenio y tenía una duración de 15 meses. El convenio venció... Es un acto administrativo. Pero ese es un convenio para formular los estudios, o sea, que el gobierno regional tenía que designar un coordinador del estudio, un equipo para que realice los estudios, todo, pero no habla nada del invierte el convenio. Era un convenio para los trabajos de formulación, pero no para las competencias, ¿no? Entonces, y el gobierno malentiende de que necesita firmarse un convenio de transferencia de competencias de formulación entre el ANA y el gobierno regional para que esos estudios sean válidos. Y eso, cualquier principiante en la administración pública entiende que una ley está sobre todo, ¿no? Si la ley ya dijo que lo haga el ANA, ¿para qué vas a firmar un convenio de delegación de competencias si ya la ley dijo que el ANA hace los estudios? Entonces, ese es el problema. Pero y esa configura un primer delito, ¿no es cierto? Su comisión de funciones. Claro, por supuesto, porque los estudios se entregan en febrero del año 2023 y a la fecha, hasta el día de hoy, no están inscritos los proyectos. Y esos proyectos han costado al Estado 3.200.000, los 4 proyectos. Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, el Estado gasta dinero público de todos, establece que hay una entidad que hace los estudios y que debe entregárselos a otra entidad, y la entidad simplemente no quiere leer la ley y todo se queda en nada, perdemos plata y sobre todo perdemos vidas. Claro, entonces esta es una primera respuesta del gobierno regional, ¿no es cierto?, que da a través de un documento que justamente lo muestras, ¿no? Sí. Y bueno, en una conferencia de prensa, el gerente regional manifestó que no tenían la autorización, ni los caudales, ni las características necesarias como para poder validar ese expediente técnico o ese, mejor dicho, ese estudio de preinversión. ¿Esto realmente es cierto? ¿No correspondía realmente al caudal, a las características que ésta podía generar? ¿No tenía un aval técnico adecuadamente, como plantea el gerente regional? El gerente regional también está equivocado. O sea, yo entiendo de que siempre se trata pues de defender todas las acciones que hace una gestión para la cual uno trabaja, pero esa defensa tiene un límite, ¿no? Y el límite es la verdad y la ley, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, lo que dice la ley es de que esos estudios los hace el ANA y los recibe el gobierno regional. No hay vuelta que darle, ¿no? Entonces, el hecho de que por no querer ejecutar el estudio o por querer deshacerse de responsabilidades, o sea, se inventen algún tipo de justificación como que faltaría un supuesto convenio que la ley no lo necesita, no lo requiere, no es indispensable, entonces hay una justificación que no se da. Sobre el otro aspecto, sobre los aspectos que son subyacentes a la aplicación del trámite de estos estudios, es la gravedad del contenido de los estudios. No se trata de un estudio donde, por ejemplo, se tiene que hacer una pista y si no se hace la pista, pues no hay mayor problema como que la pista no existe, ¿no? En este caso, ya hemos señalado que el principal problema es de que este estudio advierte que hay peligros.
Este es un estudio contra desastres, ¿no? Contra desastres naturales. De ahí que el Estado se haya preocupado en poner el presupuesto directamente en la ley, porque es una cuestión de responsabilidades por desastres. Y los desastres pueden venir en cualquier momento. Entonces, si te entrega un estudio por desastres, tú, además de ver el tema de la tramitación y las exigencias de tipo legal, tú tienes que ver el contenido del estudio y su implicancia en su retardo o en su no ejecución. Entonces, el criterio del funcionario público siempre está orientado a cuidar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, y es más en la filosofía, un poco de desarrollo y también del espíritu de la norma, cuando se trata proyectos de justamente desastres, son primera prioridad, correcto. son de primera línea. ¿Al gobernador no le interesó en absoluto eso o él desconocía? ¿O hubo otro tipo de intereses que han primado para poder determinar que esto no se viabilice? Mira, eso es lo que más nos ha sorprendido, que en el trámite ha participado personalmente el gobernador. En la carta con el que el ANA entrega los estudios, señala claramente que el gobernador asistió a las oficinas del ANA en Lima. Tenía pleno conocimiento. Y que no asistió él, para decir, porque el señor gobernador es un contador y no conoce pues, de temas de drenaje ni de gestión de riesgos. Entonces, que dice, asistió el señor gobernador con su equipo técnico. Y que coordinaron ahí con el jefe del ANA de que el ANA les iba a enviar los estudios para que ellos lo viabilicen a través de su nueva ejecutora. Así dice la carta textualmente. Claro, entonces aquí no hay defensa de Roel que no conocía, que no tenía conocimiento, que no estaba enterado. O sea, el documento que expresas dice textualmente que han estado presentes. Lo que pero dice acá exactamente no le interesó a Roel Sánchez. De hecho que no le interesó, pero acá hay otro tema que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa es el ANA? La Autoridad Nacional del Agua es un órgano técnico normativo regulador, no es un órgano ejecutor. Y naturalmente, como es órgano técnico normativo y regulador, a quien le corresponde inscribir el proyecto, obligatoriamente es pues al gobierno regional, porque el ANA no le corresponde ejecutar. ¿No? Entonces, Es que es una autoridad autónoma. Sí, pero es reguladora, no es ejecutora. El ANA es normativo, técnico normativo regulador. O sea, el ANA no ejecuta obras y cuando le dan un encargo de ejecución, el ANA tiene que hacer el contrato para que se lleve a cabo el proceso, ¿no? Entonces, ese tema no lo conoce el gobierno regional, no lo conoce el gobernador, no lo conocen sus asesores. ¿Cómo han podido devolver un expediente que no tienen dónde inscribirlo? Claro, por supuesto. Y además, lo que señala es de primer orden, Julio, porque, o sea, no te está entregando los estudios el Ministerio de Agricultura o te está entregando un sector que, bueno, pues ha querido ayudar, sino te está entregando el especialista, que además estos estudios tienen la validación de la Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos. O sea, la instancia técnica más alta del país. Así es. Te está diciendo, tienes 180,000 personas en peligro, tienes infraestructura del Estado que se puede destruir y firmado por especialistas de primera línea, contratado por ellos a quienes les han pagado más de 3 millones de soles. Entonces, y esto se lo dijeron en su cara personalmente, señor gobernador, le estamos entregando estos estudios, porque así dice que él ha estado en las oficinas con su equipo técnico. Entonces han recibido y sencillamente, como dice Juan Carlos, no le interesó. O sea, si a cualquier gobernador le dicen, ¿saben qué, señor gobernador? Aquí tienen estudios, ojo que estos estudios dicen que hay 180,000 arequipeños que pueden perder sus casas, pueden estar expuestos, pueden perder la vida, y hay un montón de infraestructura del Estado que se puede destruir, y no le das importancia, entonces ahí ya la situación es lo que nos preocupa realmente, ¿no? O sea, esto no debió pasar, ¿no? Claro, tú ya expresabas en la denuncia también hace un rato de días, esto ya estaba de alguna forma predestinado, diremos en la vida cotidiana, pero de alguna forma estaba ya proyectado a partir de los especialistas técnicos. Claro. ¿Qué decía este expediente? ¿Realmente ha sucedido lo que ellos ya habían pronosticado? ¿O ha sido incluso muchísimo más en esta oportunidad la cantidad de vulnerabilidad que ha generado este hueco? Claro, eso es importante saber, ¿no? Que además de que estos números que he señalado de personas y bienes con posible afectación, señalados y firmados por un especialista,
también hubieron trabajos de ingeniería y de simulación. En los trabajos de simulación, porque estamos hablando que el tema del manejo de cuencas hidráulicas es una ciencia exacta, totalmente manejable, predecible. Tanto así que existen modeladores de cuencas hidráulicas, ¿no? Y la modelación incluso se hacen con escenarios de catástrofe, con proyecciones a 100 años. Entonces, esta proyección a 100 años que hicieron y la modelación que está en el estudio mostraba claramente que habían ciertas partes, por ejemplo, en la torrentera de Chuyo, que se iban a inundar o donde se iba a desbordar el agua de la torrentera o lo que llevaba a la torrentera. Y el modelo predijo exactamente que se iba frente al colegio Lord Byron, se iba a inundar o se iba a afectar todas las chacras frente al colegio de Lord Byron. Y también el modelo predijo que más abajo del Lord Byron se iba a inundar todas las urbanizaciones. Entonces... Y pasó exactamente. Pasó exactamente, solamente que el modelo se quedó corto. El modelo no consideró un volumen tan elevado, ¿no? De agua. O sea, el modelo se trabajó alrededor de 30 metros por segundo, metros cúbicos por segundo, pero en realidad vinieron 40 o algo más de repente. Entonces, el modelo se quedó corto. Pero además había una simulación del modelo con intervención, porque había una parte de ingeniería. O sea, no solamente advirtieron que iba a haber peligro, sino también dijeron qué obras había que hacerse. Y entre las obras que señalaban era el encauzamiento de la torrentera, y infraestructura para disminuir la velocidad del agua. Entonces, esto si se hubiera hecho, ¿qué hubiera evitado? Mire, de todas maneras el desastre iba a haber, pero por lo menos hubiera sido menos gravoso, ¿no? Y no hubiéramos tenido la cantidad de toneladas de tierra que hay ahora en la avenida Metropolitana. Claro, este acto negligente del gobernador, y hay que decirlo con las palabras propias, ha generado 4 muertos. Correcto. 4 personas que han perdido la vida. Miles de personas que han perdido, ¿no es cierto?, inversión particular privada. Correcto. ¿Qué se tipifica eso? ¿Han hecho ya alguna denuncia respecto a este aspecto? ¿Alguien va a hacerlo? Sí, o sea, la coordinadora tiene un acuerdo y ya la denuncia está terminada, debe presentarse entre hoy y mañana, sobre los delitos de omisión de funciones, ¿no? Porque fíjense, está claro, ¿no? Función de prevención de desastres, gobierno regional. Y además, fíjense que esta función de prevención de desastres ha sido aceptado en papeles por los propios funcionarios, que cuando han revisado estos estudios de Lana han dicho, y ahí están los documentos, que sí, que el gobierno regional era competente para hacer estos estudios. Además, estos funcionarios dijeron que también se podían inscribir los proyectos porque no había ningún proyecto inscrito, por lo tanto no había duplicidad de inversión. Entonces, el proyecto estaba expedito para la inversión. Entonces, al no registrarse, se produce pues el tema de omisión de funciones, ¿no? Porque tú no puedes hacer que el Estado gaste dinero y dejar la plata botada. Hay una omisión de funciones. Pero el segundo delito y el más grave es de que sabían que la inacción del Estado ponía en riesgo a las personas. Eso se llama exposición de personas al peligro, el segundo delito, ¿no? Y si además se han producido muertes, podría haber incluso el delito de homicidio culposo. En todo caso, o sea, esta situación está claramente que pudo evitarse, ¿no? Porque si no evitarse al 100%, por lo menos se hubiera mitigado en gran medida los daños que hemos sufrido ahora. Y esta situación, pues, o sea, no puede dejarse pasar por agua tibia, ¿no? Es una situación en la que los arequipeños hemos sido perjudicados. Pero más allá de eso, fíjense que, bueno, el Ministerio Público ya tiene la noticia criminal, ya debió de oficio estar investigado, pedir la documentación. Nosotros esperábamos en la coordinadora que ellos vengan a pedirnos la documentación. Oiga, señor, usted está hablando de que aquí ha habido una situación de delito en la administración pública. ¿Qué pruebas tiene? Alcáncenos, por favor. No han hecho eso. Vamos a tener que ir nosotros a la fiscalía. Estamos reclamando que la Fiscalía no está cumpliendo su obligación de hacer investigación de oficio. Y además ellos ya han tomado conocimiento, porque este ha sido un acto público que ustedes hicieron a través de los medios de comunicación. Correcto. Y a veces la Fiscalía solamente te empieza un proceso, a veces cuando se les antoja por cosas menores y de menores situaciones, al día siguiente te llega una documentación. Entonces, claro, ahí el Ministerio Público
también está poniendo, ¿no es cierto?, los ojos a otro lado sin mirar este delito que por oficio Claro. ellos deberían haber ya empezar a canalizarlo. Ha habido muertos y ha habido millones de soles en pérdida, ¿no? Personas que han perdido su casa, que se han puesto en condiciones inhabitables. Y entonces, o sea, el tema es eso. Pero lo que más nos interesa a nosotros en este momento es de que se arregle, se continúe con los estudios. ¿En qué quedó en los estudios? ¿Está encarpetado ahorita? ¿Se quedó en abandono? Aparentemente lo que nos han informado, o sea, esto es por confirmarse, ¿no?, de que el gobierno regional habría vuelto a pedir los estudios y que están ahora ya tratando de ver cómo hacen para inscribirlo, porque antes de inscribirlo van a tener que determinar responsabilidades. ¿Quién omitió la responsabilidad por años de no inscribir, ¿no? Estamos hablando del año 2023. 23, 24. 25. Hay que actualizar también el estudio. El estudio ya en el tema de costos ya quedó desactualizado, pero además de eso, o sea, dada la magnitud del impacto que ha tenido el fenómeno acá, hay que redimensionar el estudio incluso. Pero, o sea, lo que hay que hacer es no perder esa inversión. Lo que hay que hacer es continuar. No podemos, o sea, esperar a que el próximo año llueva otra vez para volver a hablar del tema, sino ahora lo que le exigimos al gobierno regional es de que le presente a la ciudadanía un cronograma de cómo se van a actualizar esos estudios. Claro. Ahora, ¿y por qué lo decimos? O sea, ¿por qué nos interesa tanto esto a nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos ser tan irracionales de pedir al gobierno regional que intervenga de inmediatamente en las torrenteras si es que no tuviera plata. Plata tiene y le sobra al gobierno regional. Tanto le sobra la plata que fíjese que el año 2023 nosotros le dejamos 500 millones, ¿no?, de soles en obras por impuestos. Y esta obra se presta especialmente para obras por impuestos. ¿Cuánto costaba más o menos proyectado esta inversión? Estaba alrededor de 30 millones de soles. Era una inversión bastante pequeña. Yo estimo que esa inversión debe superar los 200 millones con una inversión de tratamiento completo de las partes altas, porque lo que ha destruido todo Macoyo y toda la avenida metropolitana ha sido la cantidad de tierra y piedras que han bajado de los cerros. Y probablemente la reconstrucción va a costar muchísimo más. Muchísimo más, pero y le va a costar mucho a los privados también, ¿no? Gente que incluso no se ha metido a la torrentera se ha visto perjudicada, ¿no? O sea, los daños se han extendido, pues, de manera. Y obviamente que la gente que está en las torrenteras ha cometido faltas, incluso hay ahí delitos de usurpación de terrenos del Estado, ¿no?, que le pertenece a la torrentera, pero el estrechamiento de la torrentera no ha causado el daño. El daño lo ha causado la falta de tratamiento, el daño mayor, porque igual siempre hay un daño por eso, el daño mayor se ha causado por no tratar la parte alta. Y en las partes altas, también hay que dejar sentado muy claramente que ahí ha habido un manejo que linda pues con el tema del tráfico de terrenos, ¿no?, que debe aclararse, porque o sea, incluso ahí ha habido asociaciones que han tapado partes de las quebradas, y eso ha causado incluso, de repente ha agravado todo este fenómeno. Y entonces, todo esto que estamos pagando es pues por la indolencia de las autoridades. Y ahí también, o sea, tenemos que, o sea, tratar de que esta mala experiencia que tiene Arequipa, transformarla en la oportunidad para ordenar realmente todo. Si tenemos que demoler las casas que, por ejemplo, en el Puente del Diablo, en el Puente Juan Pablo, o sea, hay 2 casas. Hay que demoler esas casas. No puede, o sea, por respeto a todos los ciudadanos de Arequipa, esa casa no puede quedarse en pie ahí, tiene que ser demolida, ¿no? Y es más, todavía una parte del colegio Lord Byron que ha estado invadiendo. Tiene que devolverse todo lo que le corresponde a los derechos de la torrentera. Y en la parte alta tenemos que, o sea, hacer una limpieza de todo lo que son terrenos del Estado y dejar las cosas muy bien saneadas. Porque si no seríamos pues dignos de llamarnos arequipeños. El arequipeño aprende sus errores, no los vuelve a cometer. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿y quién debe liderar ese cambio? Yo le digo al Roel Sánchez y al señor gerente del gobierno regional, dejen de dar excusas, dejen de defenderse, pónganse a hacer las cosas. O sea, de una vez díganos cómo se va a tratar el problema de las torrenteras, porque volvamos al tema del dinero. Dinero sobra en la región. Tanto sobra el dinero que en ese año, donde ellos no quisieron hacer las torrenteras, sí se preocuparon por hacer la carretera Yarabamba, el fiscal. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será, no? Porque esa carretera le asignan 400 o 380 millones de soles, ¿no?,
para una carretera que nadie la necesita, de repente solo la necesita el proyecto Tía María con el señor González Rocha, pero los arequipeños no lo necesitamos, sí necesitamos una nueva carretera en el cono norte, ¿no? Pero ¿por qué en vez de comprometer tanto dinero para un proyecto que no necesitamos los arequipeños con urgencia, ¿por qué no se dio todo ese dinero para las torrenteras? Yo le pediría incluso al señor gobernador y al señor gerente que reflexionen, que en este momento digan que, o sea, que van a designar no menos de 300 millones para tratar las 10 torrenteras de Arequipa, ¿no? Y que van a poner de inmediato a trabajar a todo su equipo de formulación y a su equipo de licitación para que de una vez se contraten los estudios necesarios para que Arequipa trabaje en la protección de los desastres. Eso haría una autoridad consciente, ¿no? Eso haría una autoridad que está comprometido con la gestión de riesgo, pero no lo creo realmente, Elvis, ¿no? Sí. Lo que más duele, ¿no es cierto? O sea, aparte de las vidas, aparte de los destrozos, duele, ¿no es cierto? O sea, esta condición de ingratitud, esta condición de falta de poder compatibilizar con la gente de parte de nuestras autoridades. Incluso en el mismo proceso, el mismo del desastre, no han estado ahí a la altura. Hasta este momento, ¿no es cierto? La gente sigue con su lámpara, con su carretilla, y no existe una maquinaria amarilla dirigida por un gobierno regional a pesar de todos estos procesos. Elvis, mucha gente, a veces de repente se pregunta y dice, ¿por qué la coordinadora política? ¿Existe alguna contradicción política? ¿Son ustedes enemigos de la gestión como algunas personas solieron de pronto expresar después de que ustedes han hecho estas denuncias? ¿Cuál es el propósito de la coordinadora política? La coordinadora política social tiene el objetivo, la intención de apoyar a los sectores con menos recursos de la ciudad, en los diferentes aspectos que ellos consideren de que pueden ser apoyados por un grupo técnico. Hay servicios de asesoría legal y fundamentalmente servicios de ingeniería y bueno, a veces el tema de alguna otra especialidad que se requiera. Pero generalmente, o sea, a la coordinadora llegan todos los dirigentes de asociaciones porque el gran problema que se tiene en Arequipa todavía es el tema de la gestión de vivienda. O sea, el Estado como tal no ha sido capaz en los últimos años en Arequipa de generar programas de vivienda porque es la primera necesidad que tenemos las personas. Pero sería bueno acá deslindar, ¿no? Porque hay alguna gente por ahí dijo, ¿no es cierto? La coordinadora, de alguna forma, están ahí las personas que trafican con los terrenos. Sí, eso es lo que tratan de un poco de endilgarnos, ¿no? O sea, y nosotros somos muy claros en decir, o sea, que los traficantes de terrenos deben ser enjuiciados, deben ser procesados. Incluso, o sea, todos los terrenos que han sido tomados de manera ilegal, aquellas quebradas que han sido intervenidas de manera antitécnica y que ocasionan riesgo, tienen que ser denunciadas y tienen que recibir todo el peso de la ley. Pero la coordinadora lo que tiene como responsabilidad es actuar, ya como decíamos. ¿Cómo hemos llegado a este tema? Pues el tema del PDM. Les contábamos al inicio de que buscando el PDM, pues llegamos a encontrar este estudio, ¿no? Y realmente lo que pasa es que tanto la municipalidad provincial como el gobierno regional no atienden a estos sectores. Y en realidad son sectores, pues, o sea, que no tienen dinero para hacer las reclamaciones del caso y que de alguna manera los apoyamos. Incluso nosotros hacemos también un llamado a los otros actores civiles. ¿Por qué tiene que ser la coordinadora la única entidad que esté haciendo ese tipo de anotaciones, de señalamientos? ¿Qué pasa con los colegios profesionales? Los colegios profesionales no están cumpliendo su función. ¿Dónde está el colegio de arquitectos? ¿Dónde está el colegio de ingenieros? ¿Dónde está el colegio de sociólogos? ¿Dónde está con redes sobre estos temas? ¿No? O sea, y fíjense que son temas que tienen que ver mucho con la planificación y con el quehacer profesional. Y una de las cosas que ha pasado en los últimos años en Arequipa, en la región de Arequipa, es de que estamos sufriendo pues las consecuencias de despreciar la planificación. Y esto es, lamentablemente, es una característica que a los políticos que han llegado últimamente a funciones de gobierno, los identifica como unidad, ¿no? O sea, ni el alcalde ni el gobernador tienen que ver nada con la planificación. Entonces, sufrimos esta situación. Es que hemos perdido algunos principios que la misma forma de cómo hacer gobernabilidad y gobernanza nos dice, de cómo concertar con las personas, de cómo generar participación para poder gestionar un territorio, cosa que eso simplemente está en la ley y que nadie lo hace, ¿no? Elvis, ya está el desastre, ya van a hacer las denuncias, bueno, como mucha gente diría, eso ya pasó.
¿Qué hacer de aquí para adelante? Justo lo que señalábamos. En este momento, desde la coordinadora, y yo pido que a los colegios profesionales, ¿no?, que Conrede exija al gobierno regional que asigne un presupuesto no menor de 200 millones de soles para ver este problema de las torrenteras. ¿Hay un área especializada en el gobierno regional que maneje estos temas? Por supuesto, ahora incluso han formado una gerencia regional de gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué están Antes no haciendo? había. O sea, eso es lo que pregunto, ¿qué están haciendo? O sea, realmente están esperando que las cosas pasen para luego hacer juegos artificiales, ¿no? Como lo que están haciendo hoy día con el tema del puente de Uchumayo. En todo caso, o sea, ¿qué hacer ahora? O sea, yo lo que creo como ciudadano es de que tenemos que aprovechar esta oportunidad para ordenar la ciudad. Como señalábamos, o sea, tenemos que recuperar los cauces de las torrenteras, tenemos que ordenar las partes altas, tenemos que detener el tráfico de terrenos en Arequipa, tenemos que planificar. Incluso existe la Ley General de Drenaje Pluvial, ¿no?, que fue aprobada en el 2018. Y en el 2018, a la fecha, la Municipalidad Provincial no ha cumplido con hacer el plan de la ciudad, el Plan General de Drenaje Pluvial, ¿no? Y por eso es que tenemos inundaciones permanentes por todos lados. La recurrente inundación, por ejemplo, de la variante de Uchumayo, el Sanjón, que justo a la altura de la vía de evitamiento, todos los años inundado, ¿no? Entonces, pero ahora los daños son mayores. Entonces, ahí también hay una omisión. O sea, se ha querido aprobar, por ejemplo, el PDM sin incluir el plan de drenaje pluvial. Entonces, ¿qué es una ciudad sin planificación? ¿Qué decía el PDM a ese respecto? Se debe hacer un plan de drenaje pluvial. Y lo repiten 10 veces, uno por cada distrito. Se debe hacer para Paucarpata, se debe hacer para Miraflores. Entonces, no se está planificando, no se hacen las cosas responsablemente. Y ahora lo que hay que hacer es eso. Además de eso, o sea, yo creo que necesitamos que actúe y que dé signos de vida el defensor del pueblo. O sea, el defensor del pueblo gana su sueldo porque protege al ciudadano contra la mala actuación del Estado, ¿no? Entonces, si en este momento estamos nosotros poniendo sobre la mesa que ha habido mala actuación del Estado, no debería ser la coordinadora o un ciudadano quien presente una denuncia penal, debería ser la Defensoría del Pueblo que plantee estas denuncias. Porque, o sea, estamos hablando de funcionarios que cobran sueldos y que no actúan de acuerdo a lo que la ley les obliga a hacer, a proceder, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer ahora, Juan Carlos. Necesitamos, pues, o sea, recuperar el arequipeñismo en el mejor sentido, en el sentido de querer tener una ciudad cada vez mejor, ¿no? Y no una ciudad porque, mire, estos golpes de agua, o sea, fíjense que en el año 2017 tuvimos un golpe de agua en la zona de la quebrada que baja de la carretera de salida de Valiente y Chumayo, cerca de la capillita que tenemos ahí. Ahí hubo un golpe de agua en el 2017. Un golpe de agua es una lluvia en la cual el volumen, la masa de agua que se precipita a veces en 2 meses cae en 1 hora, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a Chuyo. Pues en la parte alta de Caima cayó tanta cantidad de agua, entonces y fíjese, antes decían que eso pasaba cada 50, cada 100 años, ¿no? Ahora, miren, 2017, 2026, en 9 años se ha vuelto a repetir. Pero ni siquiera 9 años, porque tuvimos del 2017 en el intermedio un golpe de lluvia en Mariano Melgar. Mariano Melgar, la torrentera que entró, se llevó el Palomar y toda esa zona. Y Venezuela. Claro. Entonces, fíjense que los golpes de lluvia están llegando cada mes con más frecuencia. Entonces, si eso es lo que va a pasar y Arequipa tiene, o sea, bueno, nadie que haya vivido en Arequipa lo suficiente, un buen tiempo, puede negar que la torrentera, pues, parte de la tradición, es parte, es la marca del arequipeño, claro. O sea, hablar de la torrentera y la Georgia es una cosa muy arequipeña. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Claro, tú cuando ves las imágenes del puente Grau, ¿cierto? Esos puentes, lo que actualmente hemos habilitado para la avenida Marina, anteriormente ese era un río. Era el río. Y nosotros le hemos ganado como vivos a la torrentera del río, claro, tratando de generar mayor viabilidad. En las entrevistas anteriores, 2 urbanistas, como es Mauricio Huaco y Hugo Sea, manifestaban de que Arequipa necesitaría realmente reconstruirse a partir de estos eventos, pero reconstruirse de este fenómeno, pero también reconstruirse del desorden, ¿no? De la desorganización que todo este tiempo lo hemos dejado en el abandono, ¿no? Y él decía exactamente que el mejor regalo para este 5º centenario
tendría que ser ordenar nuestras cuencas y vivir adecuadamente, ¿no es cierto?, en un valle volcánico, y el otro tema era esencialmente el tema de la viabilidad y el sistema integrado de transportes. Claro. ¿Tú crees que realmente merece en este momento hablar de una reconstrucción de la ciudad? Eh, mm, lo primero que tenemos que hacer, o sea, la reconstrucción es un proceso, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer para tener medianamente o esperar tener medianamente éxito en ese proceso es reconstruir nuestro espíritu de cumplimiento de la ley, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, o sea, con un tema de cumplimiento a todo nivel, porque este desastre que hemos tenido nos ha mostrado que todos hemos fallado, que ha fallado el gobierno regional en no hacer, no prever, hacer un estudio, ¿no? Pero también que han fallado los privados al invadir las torrenteras, ¿no? También los ciudadanos han fallado. Claro, que han fallado las municipalidades al dar licencias de construcción o al permitir que se construya a vista y paciencia, porque una construcción no es algo que se puede esconder, ¿no? Ese se ve desde el primer día en que traen la arena y están ahí descargando material, ¿no? Y se puede interrumpir, se puede paralizar, y lo que tenemos que aprender es a respetar la ley. Entonces, si no respetamos, y la ley incluso tiene una virtud, en el caso nuestro, que la ley te obliga a planificar. O sea, no cumplimos la ley ni en el ejercicio privado ni en el ejercicio público, y estas son las consecuencias. Y entonces, para este proyecto, que sí necesariamente tenemos que recuperar la ciudad, Arequipa en los años 70 era, pues, la perla, la joya del sur, era la ciudad envidiada, ¿no? Entonces, la ciudad que tenía, pues, parque industrial, tenía trabajo, era una ciudad limpia, una ciudad ordenada, y ahora ya estamos tuburizados, y ahora estamos siendo víctimas de nuestras propias acciones negligentes y sobre todo ilegales, ¿eh? Porque, o sea, es ilegal, pues, esconder un estudio, es ilegal meterse a la torrentera. Bueno, pero a ver, mira, tú dices que necesitamos, en otras palabras, que necesitamos hacer respetar la ley, ¿no es cierto? A ver, te voy a poner tres ejemplos. Uno, las vías que se han aperturado de uso público ahí en Los Ángeles de Caima, que están justamente en lo que fue el cauce de la torrentera. Eso ha tenido autorización municipal, ¿no es cierto? Ya. Dos, el acceso a la Universidad San Pablo. ¿Cuántos alumnos hay en la Universidad San Pablo? Más o menos. No menos de 2.000, ¿verdad? No, ¿cómo va a haber 2.000? Hay por lo menos 7.000 alumnos. 7.000. Ya. Ingresan por una vía que tiene, creo, 3-4 metros de ancho. ¿Cómo han podido autorizar eso? ¿No? Ya, ese es otro. El otro tema que también se ha autorizado y que no pasa nada son en la zona residencial de Caima. Hay urbanizaciones que sus vías no tienen ni 5 metros de ancho. Urbanizaciones. Correcto. ¿No? Entonces, ¿eso qué nos indica? Eso nos indica que Arequipa es una tierra de nadie. Correcto. Porque se hacen las cosas y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconstruir la ciudad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder empezar por lo menos logrando de que la ley se respete, para que los espacios públicos sean regulados de acuerdo a como está establecido por las normas técnicas, porque para todos esos temas hay normas técnicas que los funcionarios públicos tienen que cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que armar un órgano de control ciudadano que obligue a estos funcionarios públicos a hacer respetar las leyes, respetar las leyes, y cuando las falten inmediatamente denunciarlo. Algo tenemos que hacer, porque Sí. si no, el quinto centenario de Arequipa nos va a encontrar peor que los barracones del Callao. Claro, y de repente bajo muchos metros de lodo, ¿no? Entonces, el tema yo creo que es parte del civismo, ¿no? De la cultura que debemos recuperar. Una de las cosas que nos debe motivar y nos debe un poco llevar a la reflexión es de que el TC está en Arequipa. Se supone que Arequipa es la cuna o es el lugar donde el derecho, ¿no?, y la juridicidad han tenido los mejores exponentes de la historia peruana, ¿no? Y es por eso que el TC, o sea, ha venido y está en Arequipa.
Y Arequipa pues la ha caracterizado nuestros abuelos dejaron una ciudad muy interesante, porque precisamente en Arequipa había esa pasta, ¿no? La pasta, la calidad del jurista, el hombre que se sentía orgulloso y blandía su capacidad de cumplir la ley, ¿no? Yo soy moral, yo sí cumplo, eso decían antes, ¿no? Entonces eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Y ya eso es en los términos culturales, en los términos éticos y morales, ¿no? Y en los términos ya de facto, los términos más factuales, ¿no? Tenemos que activar nuestros mecanismos de control y legalidad. Eso quiere decir que el Ministerio Público tiene que cumplir su función. Se violan las leyes permanentemente y no hay actuación de oficio del Ministerio Público. Que la Defensoría del Pueblo debe cumplir su función, ¿no? Entonces, y ya, o sea, y estos son como por decir, dos instancias persecutoras, ¿no? De los delitos, tanto públicos, en el caso del Ministerio Público, delitos públicos y privados, y en el caso de la Defensoría, las faltas públicas. Pero lo que tenemos que buscar, pues, es que haya una situación real que funcione. Miren, yo veo que se construyen, como tú bien lo señalas, Julio, o sea, por todos lados se incumple en la construcción, en la edificación, en el sistema edilicio de la ciudad, en el sistema de edificios de la ciudad. Se incumplen muchas de las normas, pero no veo un solo edificio demolido. O sea, tenemos que hacer acciones muy claras. Por eso, vuelvo a señalar, creo que es la tercera vez que lo digo, o sea, las torrenteras tienen que recuperar su causa y tenemos que demoler las casas que han entrado a las torrenteras. Porque si no, esas personas que han muerto y los millones que hemos perdido no habrán servido de nada, porque sencillamente nos negamos a ver la realidad y persistimos en no obedecer la ley. Pero también hay que volver a reaperturar todas las torrenteras que han sido aplanadas en Cerro Colorado, en Caima, en Alto Selva Alegre, en Miraflores, ¿no? Porque justamente ahí es donde surgen los problemas. Sí, por supuesto. Eso tiene que ver ya con un desarrollo técnico, ¿no? Con la formulación de un EVAR, una evaluación de riesgos, ¿no? Que determinará, pues, que obviamente no todas las actuaciones que se hacen consideran una afectación o una elevación del riesgo per se. Hay algunas cosas que pueden ser mitigadas, ¿no? Entonces, eso, existe una ley del SINAGER y existe un tema de legislación muy clara y abundante sobre cómo se manejan estos temas, y habrá que volver a esos estudios. Precisamente está ahí lo que estamos reclamando, que el gobernador comprometa un presupuesto considerable y las acciones necesarias para que se hagan nuevamente todas las evaluaciones, porque como en el estudio que hemos visto, que el gobernador ha querido esconder, hay pues un EVAR, hay un EVAP, ¿no? O sea, hay todos los instrumentos de acción que dice la ley, ¿no? Y tengamos pues los ciudadanos la tranquilidad de saber que de repente para el próximo año no va a estar terminado, no esperemos que sea más fácil, pero que ya estamos en camino, o sea, que la situación se va a resolver y que que nuestro dinero, no porque nos hagamos favor las autoridades, sino porque es su obligación, que nuestro dinero está siendo utilizado en nuestro beneficio y no en el beneficio de minas que... No sé qué. Así es, ¿no? De hecho, que la responsabilidad, como tú decías, recae en todos nosotros, incluso en el ciudadano que está en esa torrentera, viviendo lejano, cercano, hasta pues forestarlo, porque la forestación es un condicionante también fundamental para que no se arrase el huaico y el lodo como se ha generado. Hay unos mensajes que nos deja en las redes Elvis, y te lo traslado. Claro que sí. Dice, ¿por qué se preocupan recién? Dice, cuando tú fuiste parte del gobierno de Guillén y también del gobierno anterior de la señorita Gutiérrez. ¿Qué se hizo, dice, en esas etapas? Uy, ¿Y por qué no se qué ha bueno. logrado resolver en ese momento este problema que viene desde muy atrás? O sea, qué buena pregunta. O sea, el único que ha hecho inversión en drenaje pluvial ha sido Juan Manuel Guillén. Él, cuando estuvo de alcalde en la ciudad, se hizo todo el drenaje del centro histórico. El centro histórico ahora ha habido la lluvia, porque parte de esa lluvia ha caído sobre el centro histórico no ha sido dañado por la lluvia. Todo el drenaje que se hizo, o sea, hay muchos... los políticos decían, Juan Manuel Guillén es un tonto porque invierte dinero para enterrarlo, nadie va a ver su obra, pero no le importó eso. Y se hizo el drenaje pluvial. Y el centro histórico está protegido gracias a Juan Manuel Guillén.
No solamente hizo eso Juan Manuel Guillén por el centro histórico, sino también hizo el cableado subterráneo, ¿no? Todo el centro histórico no tiene cables. Gracias a quién, a Juan Manuel Guillén. Es su visión de ciudad, ¿no? Claro, eso fue, o sea, el centro histórico tiene calidad ahora, es un centro histórico de calidad así de internacional, gracias a Juan Manuel Guillén. Porque prefirió hacer obras, enterrar la plata para que la cosa quede bien y en el largo. ¿Y en las torrenteras qué hizo? Obviamente que como alcalde no tenía ese alcance. Pero en el caso del manejo de la planificación territorial que se tenía que hacer, se trabajó pues la ZE, se avanzó con instrumentos de gestión como la ZE, ¿no? Se formó los comités, todo, que es un proceso, ¿no? Pero el tema fundamental es que además, en el caso de la señorita Kimberly Gutiérrez, se trabajó estos estudios que dice Roel Sánchez que no debería viabilizarse, se coordinó con el ANA. Los funcionarios de la gestión anterior a Roel Sánchez coordinaron con el ANA. Les dejaron así prácticamente servido el plato. Por supuesto, había un coordinador de área, el jefe de la unidad formuladora coordinaba permanente con el ANA, exigiéndole que esos estudios avancen y se entreguen, ¿no? Entonces, y ya se había quedado plenamente de acuerdo en que el gobierno regional era quien tenía que viabilizarlos y continuar con el expediente técnico y la ejecución de obra. Pero, obviamente, pues, o sea, se nota la diferencia entre dos gestiones, ¿no? Me imagino que el señor que nos está haciendo ese comentario trabaja para la gestión del señor Sánchez bueno, en todo caso, todo ciudadano también tiene derecho a preguntarme a mí, ¿no? y a cualquiera de que ha hecho gestión pública, qué ha hecho en su gestión, ¿no? Y si hemos hecho, si no nos hemos preocupado por el tema, ¿no? Muy bien, entonces esa es una realidad que hemos vivido los arequipeños. Ya para cerrar, Elvis, hablaremos sobre el puente de Uchumayo. Arequipa en este momento pasa por momentos muy complicados. Yo mismo fui parte de esta realidad, ¿no es cierto? Tengo familiares que han demorado 5 horas desde el 48 hasta la ciudad para poder lograr, ¿no? Y al final este familiar me decía, ¿cuál era el problema? ¿Por qué 5 horas, no? Porque de hecho que es una vía que no está habilitada para eso. Pero al final me dice, ¿pueden los vehículos transitar? Hay 2 semáforos en Tiabaya, ¿no es cierto?, que no lo han desactivado y hace que paralice, y eso es finalmente parte de las 5 horas. Tal vez no podía ser 5 horas, podían ser 3 horas, pero a nadie le interesa la ciudad. ¿No? Ni al alcalde provincial, no sé qué están haciendo, qué dicen, no he escuchado ningún comunicado, ni al gobierno regional dicen, esa competencia es competencia nacional. ¿Así es las lavadas de mano? Sí, o sea, el tema es clarísimo, es una competencia nacional, ¿no? Y el gobierno regional, entiendo que hoy día está citando a la Policía Nacional, al COER, a los alcaldes, está citando a medio Arequipa para hablar sobre el problema del puente. En este momento está haciéndose. Sí, se está haciendo eso. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué el gobierno regional, no siendo su competencia, porque es una carretera nacional, por qué prende todos estos castillos, estas luces, ¿no? Porque sencillamente quiere tapar el hecho de que ellos no han terminado el puente Arequipa-La Joya, que hubiera servido perfectamente para esta situación, ¿no? En los más de 4 años que los más de 3 años que lleva de gestión. Está a punto de irse o sea, entiendo que esta gestión, la actual, dijo que terminaba la autopista de Arequipa-La Joya en los 100 primeros días. Eso fue la propuesta de su plan de gobierno, ¿no? Entonces, ya pasó más de 100 días, ¿no? Más de 100, y toda la autopista de Arequipa-La Joya, y no pudieron ni terminar el puente. Pasado 3 años. O sea, ellos anuncian, pues, cada 2 meses anuncian, se va a acabar el puente Arequipa-La Joya, y ya los arequipeños sabemos. Creo que ya toca, creo que la próxima semana que anuncien otra vez que van a hacer el puente Arequipa-La Joya, que la van a acabar, ¿no? Pero es por eso, o sea, ese puente debió estar terminado, y no tendríamos ahora la calamidad que tenemos por un puente viejo. Pero eso no exonera de responsabilidades, ¿no? El que el gobierno regional se esté metiendo no exonera de responsabilidades a Covisur y al MTC. Al MTC porque es el titular, porque eso es una vía nacional, ¿no? Y a Covisur porque es una empresa que nos cobra, no nos hace un favor, nos cobra por utilizar esa vía. Y cualquier ingeniero que sepa algo de gestión de vías sabe que existen 2 tipos de mantenimiento, el periódico o el rutinario,
y el mantenimiento periódico. El rutinario se hace todos los días y el periódico cada 5 años. Y el mantenimiento periódico está orientado fundamentalmente a las obras de arte mayor, o sea, los puentes, túneles, ¿no? Y al tema de recapeo de las vías. En todo caso, o sea, lo que nunca puede pasar en una vía concesionada es que se presente este tipo de cerrar el puente de un día para otro. ¿Por qué? Porque, o sea... ¿No se han dado cuenta? No se han dado, o no trabajan, no hacen su trabajo, no revisan, ¿no? O sencillamente, pues, o sea, además de eso tenemos otro culpable que otro actor, Ocitran. O sea, no es que está solo ahí Covisur, también Ocitran. Ocitran recibe una plata, un pago, por hacer la supervisión permanente. Entonces se le pasó a Covisur y se le pasó a Ocitran de que ese puente aparezca de un día para otro con la losa rota. Y van a revisar y parece que está dañada la infraestructura mayor. Entonces tienes que cerrar el puente. Entonces, ¿y eso por qué? Porque sencillamente no hicieron su trabajo y entonces eso es una situación grave. ¿Por qué? Porque además de eso, porque ese puente fue hecho en el año 1966, me parece 67, con la Junta de Rehabilitación que hace la variante de Chumayo. Estamos hablando ya de casi 50 y tantos años. Bueno, ser más claro, la reconstrucción de Arequipa después del terremoto. Después del terremoto, Sí, claro. Ahí se hizo ese puente y entonces ahora ya han pasado más de 50 años, ese puente debe tener un alcance de vida de 60 años, entonces ya está por fenecer, ya debió haber un plan de contingencia. Entonces nos cierran el puente, no hay plan de contingencia, ¿y qué? Y los arequipeños condenados a pasar, o sea, por una vía estrecha, que gracias a Dios fue algo ampliada, reacondicionada, ¿no? Por Cerro Verde, pero sencillamente estamos pues a merced de la improvisación, ¿no? Y además esta empresa pues, Covisur, que es pues una empresa que no está haciendo bien su trabajo, que espero que no pida la ampliación de la concesión, ¿no? Y que se tiene que volver a relicitarse esa concesión, porque es el peaje más rentable del Perú, ¿no? ¿Cuántos unidades circulan por esa vía? El promedio reportado en el INEI es de 9.000 vehículos promedio día, ¿no? Y esos 9.000 vehículos estarían ahora sumándose a los 1.500, 2.000 vehículos que están pasando por Cerro Verde. Entonces hemos metido a una vía que ya estaba en la total de su capacidad, porque esa vía solo tiene capacidad para 2.000 vehículos, le hemos puesto 9.000 vehículos más, o sea, se está reventando. Se puede colapsar igual. Entonces estamos hablando de 11.000 vehículos en una vía que está diseñada para 2.000 vehículos. Claro, ¿no? Y lo peor es, si hay un choque, si hay alguna cosa, se va a trabar. O sea, ya no vamos a pasar en 5 horas, sino en un día hasta que... Y si alguien tiene algún problema de infartos, algún problema en la carretera, no va a haber una ambulancia que pueda llegar a ellos. Entonces es una trampa mortal la que quiere ser armada ahí. Y todo eso debió estar en un plan de contingencia. Lo que tú señalas, los semáforos, por ejemplo, ¿no? Eso debió estar en plan de contingencia de Covisur. O sea, ¿quién es el responsable de la vía? Si la vía que yo opero, por la cual cobro, falla, entonces yo tengo que tener en la mano, si falla esto funciona de esta manera. Tiene que irse los vehículos por este lado, y yo tengo que, estos semáforos se cortan, se apagan o se cambian los tiempos, ¿no? Y se pone esta señalética, ¿no? De tal forma que se tiene un plan de contingencia. Eso no se ha visto, ¿no? Entonces acá estamos pues frente a una situación gravísima, ¿no? O sea, yo denunciaría, si yo fuera el gobernador regional o el alcalde de la ciudad, le pondría una denuncia penal al jefe de Ocitran por lo que le ha pasado a Arequipa, porque él es el responsable, ¿no? Él ya se arreglará con el concesionario. Nosotros no podemos tocar a Covisur porque es un privado que no tiene nada con el gobierno regional ni con la municipalidad. Claro. Pero sí, Ocitran es parte del Estado que supervisa por nosotros, ¿no? Y esto que le están haciendo a Arequipa es grave. Fíjese, estamos perdiendo millones, o sea, no solamente en el combustible, porque estamos con el motor 5 horas prendido, ¿no? Sino en horas hombre, ¿no? Y en el estrés que le causan a las personas, todo. Y una ciudad desabastecida en este momento de gas y de gasolina. Claro, y el gas, ¿no? Y el gas que hay más falta, ¿no? Y miren, o sea, y ahora que señalas el gas, me gustaría hacer una anotación importante, y ojalá haya la oportunidad de conversar esto después. Es el tema que los limeños están llorando por una semana sin gas. Se han activado temas de subsidios y todas esas cosas. Los arequipeños no tenemos gas hace 20 años, ¿ah? Nosotros nos defendemos todos los días con petróleo, con GLP,
Y no lloramos. Los limeños, ¿cómo lloran por eso? Eso nos hace ver que hay dos países, ¿no? Un país con matriz energética de gas, que pagan menos, que son más eficientes, que tienen fábricas, todo, y un país como el nuestro, con matriz de petróleo, ¿no? Donde no hay trabajo, ¿no? Donde cocinar nos cuesta el doble, movilizarnos el doble, todo. Eso para la reflexión. O sea, que lo que está pasando en Lima nos haga ver cómo es que además el gas es del sur, ¿no? Y que solamente desarrolla una ciudad de la costa. Ese país tenemos que cambiar. Y además de haberse hecho inversiones en Arequipa y que no tenemos gas, gracias a los temas de corrupción, de justamente de estos brasileros, los OAS, etcétera, que nos han quitado. Y es más todavía, esta mañana me comentaba algún especialista, aquí no tenemos ninguna planta de generación de energía a gas, teniendo la planta adquirida en Mollendo y que no se ha instalado hasta el día de hoy. Es decir, en el tema de gas, Arequipa ha sido excluido y nadie dice nada. Claro, y además, ojo que el Estado, hay 2.000 millones de dólares invertidos en tubos. Los tubos ya están comprados. El 20% de los tubos ya están puestos desde en el Cusco. Nosotros tenemos tubos amontonados acá. Cuando bajamos al fiscal, al lado derecho, vean, al lado izquierdo, perdón, vean ustedes, ahí están amontonados los tubos del gasoducto. Vayan cerca del puerto de Matarani, también hay tubos del gasoducto. Ese gasoducto tenía que haber sido ya instalado. Y ese gasoducto nos hubiera garantizado a los arequipeños tener parques industriales. En el sur peruano, en los últimos 20 años, o incluso más de repente, 30, 40, no se han hecho parques industriales. ¿Por qué no hay parques? ¿Y dónde sí se han hecho parques industriales? ¿Dónde hay inversión para industrialización? En Lima. ¿Por qué? Porque hay gas. Incluso la gran empresa que llevaba el nombre de Arequipa, Aceros Arequipa, ¿a dónde se ha ido y por qué se ha ido? Se ha ido a Ica. ¿Y por qué se ha ido? Aceros Arequipa ahora está en Ica. ¿Y por qué se ha ido? Porque ahí hay gas. Eso es lo que nos están haciendo. O sea, y eso, por ejemplo, incluso tiene el aval del gobernador. El gobernador que sí aprobó el gasoducto virtual, que es un negociado de TGP y esas cosas, porque dice que lo hace gratis, pero pide 10 años de contrato. Pero finalmente, o sea, cuando nosotros diseñamos el gasoducto, fue pensado por los arequipeños. Eso se creó en los años 90, ¿no? En Foro Sur, con Reinaldo Robles, con Guillén cuando estaba de alcalde, ¿no? Entonces se empezó a hablar del gasoducto. ¿Por qué? Porque los limeños iban a tener gasoducto, nosotros los arequipeños también. Luego vino una empresa Kuntur privada, tomó el proyecto y luego se convirtió en gasoducto sur. Pero eso tiene que ser no pensar los arequipeños. Incluso hablando del transporte mismo, ¿no? O sea, el transporte en Lima es más rentable porque utiliza gas. El gas es la mitad o la tercera parte de gasto de combustible. Entonces los arequipeños, o sea, necesitamos cambiar nuestra matriz energética y necesitamos que sea algo superurbano, porque eso también va a desarrollar Puno, va a desarrollar Juliaca, va a desarrollar Arequipa, va a desarrollar Moquegua. En cada lugar de estos habría un parque industrial hoy en día. Así se pensó el gasoducto superurbano y eso es lo que ahora no tenemos, ¿no? Claro, eso en Arequipa lo hemos olvidado. Y un dato importante, ¿sabes cuánto cuesta la custodia de todos esos tubos que están en Arequipa, en la zona alta en los Andes y parte del Cusco? 160 millones al año. De sol. Sí. Solo la custodia. Cuidarlos. ¿No? Cuidarlos. Sí. Y además, es increíble, claro, pero ese es el Perú. Es un país de las maravillas. Sí. Y además, por haberle quitado la concesión, sin un proceso regular, ya hemos pagado $400 millones en el CIADI por haber actuado de manera ilegal sin respetar el mecanismo de resolución de controversias del contrato. O sea, es una cosa, pero eso lo han hecho con la intención, o sea, de no desarrollar Arequipa. Y hay algunos políticos, por favor, atiendes, que están que dicen de que no debe haber gasoducto para el sur, que hay que traer el gasoducto a Lima, nada más. Esos son enemigos de Arequipa. Muy bien, así está la realidad en Arequipa, falta liderazgo, falta de opinión pública, definitivamente León del Sur necesita despertar, necesitamos generar más educación ciudadana, más educación crítica para que podamos volver a reimpulsar el desarrollo del sur. Elvis, te agradecemos este tiempo que nos has brindado y también de los temas que has planteado, esperemos que pueda tener un buen destino, un buen eco, porque de eso se trata, me parece, justamente la necesidad de hacer estas acciones de carácter ciudadano y también política, ¿no? Sí, no, y gracias a ustedes por mantener ese espacio, esa tribuna que nos permite de alguna manera
presentarle al ciudadano algunos de los temas que son de su interés y que si no nos interesamos y no resolvemos las cuestiones planteadas ahora, vamos a ser responsables como generación de que los arequipeños del futuro no tengan pues lo que nosotros, a lo que a nosotros nos han dejado los buenos arequipeños del pasado. Muy bien, Julio, tenemos que irnos. Sí, ya tenemos que irnos y solo aclarar nada más de que inicialmente abrimos el espacio de entrevista a candidatos a diputados y senadores, pero lamentablemente por la pobreza de argumentación que hemos encontrado, hemos preferido cambiar la estrategia y lo que estamos haciendo es planteando temas que están afectando a la ciudad para que cada uno de nosotros entendamos también por qué es que tenemos que ser mucho más críticos en el momento de decidir por quién vamos a votar. Eso es muy importante, ¿no? Miren ustedes el caos en el que vive Arequipa, los problemas que tiene Arequipa y aparentemente no tenemos autoridades en el gobierno regional, en la municipalidad provincial y tampoco tenemos congresistas, porque están en nada también. No están en nada, no fiscalizan, no producen leyes. Lo primero que se hubiese hecho con este Congreso corrupto, yo creo, hubiese sido generar una ley para hacer una auditoría, un peritaje de todo el gasoducto del sur, inmediatamente cerrar el tema y reempezar la reconstrucción. La construcción. Pero sin embargo, mira cuántos años se han votado ahí, cuántos millones de soles estamos perdiendo. Esa es la realidad de Arequipa. Así que tenemos que ser mucho más críticos y tenemos que ser mucho más conscientes en el momento de elegir a nuestros representantes. Muy bien, muchas gracias. Volvemos el próximo lunes, siempre en este punto de opinión crítica. Vamos educando, vamos informando, que es importante, y usted asume su opinión política, su opinión crítica. Volvemos el próximo martes. Muchas gracias.